Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ven, Señor Jesús, Y haznos santos. Virgen de la ternura, Ruega por nosotros. santos y ángeles de Dios. Rueguen por nosotros. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven, Padre de los pobres, ven a darnos tus dones, ven a darnos tu luz. Consolador lleno de bondad, dulce huésped del alma, suave alivio de los hombres. Tú eres descanso en el trabajo, templanza en las pasiones, alegría en nuestro llanto. Penetra con tu santo en lo más íntimo del corazón de tus fieles. Sin tu ayuda divina no hay nada en el hombre, nada que sea inocente. Lava nuestras manchas, riega nuestra aridez, sana nuestras heridas, suaviza nuestra dureza, elimina con tu calor nuestra frialdad, corrige nuestros desvíos, concede a tus fieles que confían en ti tus 7 dones sagrados, premia nuestra virtud, salva nuestras almas, danos la eterna alegría. Amén. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alégrate, alegraos en el Señor. Tenemos acá este icono de la cena y vamos a hablar un poquito de lo que dice la palabra de Dios para poder después seguir con todo este día que es hermoso. Es muy importante ver que seguimos el ritmo de la misa y en los sentidos espirituales y que también hay carisma de la caridad. Donde hay caridad y amor, ahí está Dios. Así cantamos. Para el tiempo de la Semana Santa, cuando llega el tiempo de la Eucaristía. Por eso es tan importante el tema de la Eucaristía, porque es la que hace que la Iglesia funcione. Y en la Iglesia los sacerdotes celebramos la misa, pero también vemos que la Eucaristía es lo más importante, por eso debemos trabajar con eso. Entonces acá en el capítulo de Lucas 22 y el versículo 14 dice así: la comida pascual. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión. Porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Como vemos ahí, está el vino en la transformación, pasando a ser la sangre de Cristo, y el pan, el cuerpo de Cristo, en ese momento que es maravilloso y es grande. Después de la cena hizo lo mismo
con la copa, diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Por eso decimos Jesús, cuerpo, alma y también divinidad. Así que tenemos esto maravilloso para ir trabajando justamente con la palabra de Dios, que es lo que trae el icono. El icono es algo grandioso, porque uno lo puede ver de esta manera, donde está justamente Jesús, en mi lado derecho, en la parte de allá, es el que está más alto, y es el que nos ayuda en todo este camino para llevar adelante este tema justamente del icono. Ahí en el icono entra también la oración contemplativa. Es San Juan de la Cruz el que habla de esto que justamente está haciendo ahí San Juan Evangelista. Me quedé. Y entonces me quedé y ahí al lado, el rostro, y ahí le tiene la cabeza. Quedéme y olvidéme. Eso es lo que dice San Juan de la Cruz. El rostro retiré sobre el amado. Ahí reclina la cabeza y la pone sobre el amado. También en la parte de allá Juan pone ahí, Juan Evangelista, sobre el amado. El amado es Jesús, es Dios. Nosotros tenemos el cuerpo, tenemos el alma. Entonces vemos ahí a Juan de la Cruz, a San Juan de la Cruz, esto que trabajamos tanto en la oración contemplativa. Es muy importante verlo ahí, a San Juan Evangelista, ahí que está sobre ese lugar que es Jesús. Quedéme y olvidéme, el rostro recliné sobre el amado. Ahí está, sobre el amado. Y ahí también todos mis cuidados entre las azucenas olvidados. Quiere decir que cuando ponemos la palabra sagrada, todo lo demás se va para afuera. Todos los recuerdos, todas las cosas, todo lo fuera. Queda la palabra Dios, o la palabra amor, o la palabra Jesús, o la palabra Maranatá. Entonces vemos esto ahí. Es muy profundo, es una cosa muy corta, pero ahí queda el rostro reclinado sobre el amado. Ahí lo vemos a Juan de la Cruz. Y también a Juan Evangelista, y también cada uno de nosotros. Porque cuando llega a la cruz y le dice a María, este es tu hijo Juan, y en Juan estamos nosotros, también nosotros podemos reclinar el rostro sobre el amado, porque eso es para todos. Es el hijo de María, pero todos somos los hijos de María, las hijas de María. Y ahí la amada es la que queda justamente ahí donde está Jesús. El rostro reclinó sobre el amado. Y quedéme y olvidéme quiere decir que en la oración contemplativa uno queda ahí. Qué bien se está ahí. Y muchas veces uno no quiere salir de ahí porque es todo muy hermoso. Entonces ayer sí, estábamos con el otro icono de la Virgen María y Jesús, entonces como que nos deja la criatura y yo estaba ahí con esa criatura y ahí dándole amor y recibiendo el amor infinito que Él me daba y sentía un gozo y una cosa tan linda que era el fuego del amor de Dios, claro, así sentiría también Juan Evangelista y Juan de la Cruz,
quedéme y olvidéme. Podría ser, como diríamos ahora, me quedé y me olvidé, el rostro recliné sobre el amado Jesús, dejando todas mis cosas, mis cuidados, mis recuerdos, todo lo negativo entre las azucenas, olvidado, fuera todo, quédate solo en Dios. Es cuando decimos la oración vocal, la oración meditativa y la oración contemplativa. En la oración vocal y meditativa trabajamos, pero no funciona. Te ayuda un poquito, pero después te olvidas y te vas por otro camino, que no es el de Dios. En la contemplativa, tú te quedas en Dios y Dios hace lo que Él quiere contigo, que es la santidad. Y esto es lo que dice Juan de la Cruz, y esto es lo que dice antes San Juan Evangelista. Así que esto es muy hermoso como para ir diciendo esto, y también que es el carisma del amor. Porque hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de este único pan. Y así en la Eucaristía es un acto de amor cósmico, así decía el Papa Francisco. Y para la adoración es necesario este camino que estamos haciendo para estar en Dios y desde Dios. Entonces ahí aparece el misterio de la fe. Estos días han venido también con el tema de la fe, porque la palabra de conocimiento es un tema de fe. Jesús va a decir en Marcos, ya al final, 16, capítulo 16, y va a decir justamente eso: si creéis en mí y ponéis las manos sobre, una vez que va uno en la evangelización, sobre un enfermo, en el nombre de Jesús se sana al enfermo. Y entonces va poniendo ahí, y se libera al que está atrapado por el demonio. Entonces ahí vemos cantidad de cosas de esto, que es lo primero que aparece en la Santa Cena. Y es justamente el misterio de la fe. Porque es verdad, la Eucaristía edifica la iglesia, sin Eucaristía se moriría la iglesia. Por eso tanto los que están en contra, los seguidores del mal, quieren destruir la Eucaristía, la adoración eucarística, pero no pueden. Dios es infinito, ellos no. Y lo mismo también desde la iglesia hacemos la Eucaristía, porque los sacerdotes somos iglesia, y entonces ahí estamos celebrando la Eucaristía. Todo eso es hermoso, todo es muy hermoso para llevarlo adelante y ver a los apóstoles haciendo el camino de Jesús. Ya no soy yo, decía Pablo, es Cristo en mí. Y así eran los apóstoles, porque venía el Espíritu Santo y hacía este camino. Pero ahí lo que dice, porque hay un solo pan, todos somos uno, como el Padre y el Hijo, que todos sean uno, yo en ti, yo en Dios y Dios en mí, y así todos. Y vamos llevando adelante esta misión maravillosa que justamente es el icono que irán hablando de él en el momento adecuado y que es muy hermoso para llevarlo adelante. Una de las cosas que trabaja la palabra de Dios es todo el tema de la humildad. Y ahí Jesús quedó anonadado sin nada, como el más abajo de todos los seres humanos. Así decía Santa Teresita, estoy allá abajo, estoy en el lugar más bajo de todas las criaturas del Señor, así me siento yo con frecuencia. Y si ayer hablábamos de las cosas de las banderas de Satanás y la de Jesús, y después hablábamos también de las personas que quieren estar con Dios y las que no quieren estar con Dios, ahora trabaja sobre la humildad, y ahí trabaja justamente San Ignacio. De esto trabajamos un poquito sobre este tema de la humildad, que es fundamental para la oración contemplativa y para que en la familia el marido y la mujer funcionen como hijos de Dios y que tengan hijos con amor y que tengan también esos hijos, abuelos y abuelas, con amor
Y esto es lo que teníamos siempre en las primeras comunidades y por largos años o siglos, pero después se cortaba y había que volver, como ahora estamos volviendo a la primera comunidad. ¿Y qué hay ahí? Y es justamente dejar a Dios ser Dios y trabajar en cada uno de nosotros. Porque si trabajamos con nosotros, destruimos todo. Es lo que decía un amigo allá de la zona de Paraguay, un día de Santa Elena, estaba hablando justamente de Dios, Teo, Polis. Dios trabaja en la ciudad. Ahora, si nosotros vemos, Dios trabaja en la megápolis. Y ya vemos en la megápolis cantidad de gente, demasiada cantidad. Por eso dicen a veces que el demonio trabaja mucho donde hay estos religiosos, monjes o monjas, que trabajan de repente en un lugar donde están ellos solos, como hacen los benedictinos, y entonces van ahí a trabajar los demonios. Pero donde hay mucha gente y trabaja con el mal la gente y con la mundanidad, entonces no necesita el demonio. De repente hay alguno por ahí volando, pero la mayoría van a otro donde hay gente que está orando y orando. Por eso la gente tenemos que volver a tener, aunque sea en la megápolis, a Cristo, a Dios. Teopolis, megápolis. Dejar a Dios. El problema es que lo echaron a Dios, lo hemos echado a Dios. Ahí está el problema. Problema serio. ¿Cómo volver a Dios? ¿Cómo meter a Dios en la megápolis? ¿Cómo trabajar en las casas de oración? ¿Cómo trabajar en las comunidades? Todo esto es fundamental para llevar adelante esta misión maravillosa de instaurar el reino de Dios. Y va por la línea de la humildad, porque está de moda justamente superhombres, supermujeres, mini hombres, mini mujeres, pero no funciona. Perdieron el centro. El centro es el ser hombre, es el ser mujer, porque los otros se van de centro y ahí quedan fuera de eje y no saben ni dónde están. ¿Quién eres? Un día pregunté a una persona y no sé. ¿Quién eres? No sé. ¿De dónde vienes? No sé. ¿A dónde vas? No sé. En los ejercicios espirituales es muy importante esto. ¿Qué dicen de mí? ¿Qué digo de mí? ¿Qué dicen de mí? ¿Qué dice Dios de mí? Todo esto ya lo hemos preguntado en varios momentos. Hay que preguntarlo, hay que trabajarlo. ¿Qué lugar quieres? Vemos a personas que han tenido el cambio, como María Magdalena, como Pedro, como Pablo. A lo largo de la historia, cantidad de gente que estaba metida en todas las cosas del mal salieron de ahí. Gente que estaba de repente en todo el tema de las películas y dejó de ahí para vivir el Evangelio. Estas cosas maravillosas a lo largo del tiempo tienen que empezar a pasar ahora. Y es lo que decía Santa Teresa de Jesús y Santa Teresita, que hay que ayudar a las almas. Hay que sacarlas de donde están metidas en el mal. Salvación de almas, así decía Santa Teresita. Una maravilla, es lo que estamos pidiendo al Señor. Pero para eso hay que llegar a la humildad. Y generalmente llegamos ahí con las humillaciones. Eso que parece tan mal, lo estuvimos trabajando ayer, justamente de que era una cosa que si uno la toma mal empieza a pelear con todos y está cada vez peor, pero si la toma bien, eso mata el ego, el egoísmo y pasa al altruismo. Entonces te hace un bien inmenso. Por eso estamos trabajando acá con este otro tema que es justamente para San Ignacio, muy importante, de las maneras de humildad. Maneras de humildad. ¿Cómo vivo la humildad? Entonces ahí va poniendo él 3 maneras, 3 grados de generosidad. Antes de entrar en el proceso de decisión, aprovecha reflexionar sobre estos 3 grados de entrega a la voluntad de Dios, porque
en la oración contemplativa es muy importante la voluntad. Mientras haces tú lo que quieres, te vas por mal camino, como el hijo pródigo, pero cuando haces lo que Dios quiere, es una maravilla. Primer grado es necesario para la salvación eterna y consiste en una docilidad y sumisión tales que yo obedezca en todo lo que Dios quiere. Y esta entrega es tan grande que ni todas las riquezas del mundo, ni la conservación de mi vida, me hagan pensar en quebrantar un mandamiento en materia grave, pecado mortal, de alguna manera esto sería. Pero es importante verlo, trabajarlo. ¿Qué pasa? ¿Cómo me metí ahí? ¿Cómo ahora salir de ahí? Es un camino que la gente viene y dice, Padre, estoy ahí. Decía un hermano, decía eso. Me metí ahí, dejé a mi mujer y a mis hijos y me fui con otra mujer. Y entonces, ¿qué te pasó? Encontré una que era de todo eso del mal, de la Umbanda. ¿Y qué pasó? Tenía otras amigas y me destruyó y me sacó todo. La mente mía está enferma, me he querido matar y me sacó la plata, todo me sacó. Entonces yo le dije, ¿y te parece que está bien? Y no, ¿y quieres cambiar? Sí, y no dormían toda la noche. Y una vez que hablamos y estuvimos hablando en profundidad, ¿quieres seguir así? No, ya al día siguiente había dejado todo y se había ido a un lugar donde no lo encuentre y ya estuvo durmiendo toda la noche. Esto pasa mucho y es terrible en el mundo de hoy. Por eso es el primero. Se fue, como el hijo pródigo. El tema es cómo lo dejaron. Y después cómo salió de todo eso y empezó un camino de fe. Eso es maravilloso. Segundo grado. Es de mayor perfección que el primero. Consiste en que no me incline ni prefiera la riqueza a la pobreza. Todavía estoy como escuchando al Papa y diciendo nosotros, los pobres, ayudar a los pobres. No está en ser ricos, porque ellos quedan atrapados por ahí. No ser así, es de otra manera. Por eso es muy importante tener el conocimiento de la humildad en este segundo lugar donde entra en lo que nosotros llamamos pecado venial. Entonces ahí, a medida que estamos en Dios, vamos entrando en este camino que es hacer la voluntad del Padre y con humildad, la humildad, alrededor de la tierra. Soy el más pequeñito. Esto que decía Santa Teresita del Niño Jesús. Me veo ahí, donde Dios me quiere ver, donde estaba San Francisco de Asís. Me quiero aquí, ayudando a los más pobres, a los leprosos, a los más necesitados. Ahí tendríamos el segundo. Y el tercero, ya es el grado donde está la humildad. Incluye el primero y el segundo y pasa al tercero. Consiste en que siendo todas las alternativas de igual gloria de Dios, viendo todo eso, la gloria de Dios es lo más hermoso que yo he podido experimentar a los 14 años. Ver a todas las criaturas en mí y yo en las criaturas, formamos parte del cuerpo místico de Cristo. Es un misterio grandioso el que nosotros tenemos que hacer y vivir, pero llegar ahí es todo un trabajo. Entonces acá dice, consiste en que siendo todas las alternativas de igual gloria de Dios, me inclino a elegir lo que me haga, de hecho, más parecido a Cristo. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que hacía Cristo? ¿Cómo seguir a Cristo? El seguimiento de Cristo es fundamental. En todo este camino, Santa Teresa de Jesús,
que nos va guiando, y ella hablaba justamente de esto, hablaba de este camino, elegir lo que Jesús eligió, hacer lo que Cristo hizo, y eso se llama camino. Tomar conciencia del camino. Hace unos meses justamente que ahí es como la palabra de conocimiento, y viene así desde Jesús o desde María, y viene eso concretamente para llevarlo adelante. Vivir como Jesús en el camino, caminar como Jesús, ir sobre las huellas de las, sandalias de Jesús. Es una maravilla. Entonces ahí vamos viviendo este camino maravilloso, donde mucha gente lo toma como malo. Es lo mejor, porque ahí entra la pobreza de Cristo, las humillaciones que le han hecho a Cristo, pero también a nosotros. Todo eso mata el egoísmo, todo eso nos lleva a la humildad, y todo eso nos lleva a hacer el camino que hizo Jesús. Humillado este Cristo, qué honores ser tenido por loco, tener humillaciones con Cristo humillado, más importante las humillaciones que los honores. Sí, esto muy bien. Ser tenido por loco con Cristo, que primero fue tenido por tal, que por sabio y prudente en este mundo, nos va a llevar a todo este camino maravilloso. Por eso la humildad me coloca en mi verdadero yo. Cuando hablamos de ahí, de todo ese camino, de la conciencia, eso que es ordinaria, y entonces pues hay otra más profunda que es espiritual, y hay otra donde uno experimenta a Dios, y esa es justamente el verdadero yo. Es un camino hacia la profundidad que nosotros también trabajamos en ese camino maravilloso de instaurar el reino de Dios. Así que todo eso nos va a ayudar muchísimo para hacer todo este camino de la humildad. Como ven, todo esto empezamos ahí, pero es la humildad. ¿Quién más humilde que Jesús, que siendo Dios se hizo hombre por amor y se hizo el más pequeño y anonadado, porque al matarlo a Él nos dio vida a nosotros? Entonces Él es el esposo de la iglesia. Él es el que nos ayuda muchísimo en todo el camino. Por eso hay que ir trabajando con todo esto por la gran cosa que es el amor de Dios. Por eso la humildad. A veces uno no le da importancia, pero si no se la damos, echamos todo a perder. Por eso en la pobreza encontramos la humildad, que es uno de los votos. ¿Cómo trabajar la humildad? ¿Cómo trabajar la humildad? ¿Cómo trabajar la humildad? Es fundamento para que funcione la familia, para que funcione la comunidad, para que funcione las llamadas en el Espíritu o la vida consagrada. Mientras no haya humildad, cada uno hace lo que le da la gana. No funciona, no funciona. Y así es la castidad. No funciona la castidad si no hay verdad. Es fundamental que funcione la verdad. Cristo es camino, Cristo es verdad. La verdad es fundamental. La verdad va con la alegría y va con todas las cosas buenas como la humildad. La humildad te lleva a la verdad. Cristo es la verdad. Tenemos que ser verdad, tenemos que ser evangelio. Él es la verdad. Ahí tenemos eso. Y ahí tenemos la obediencia. Todo el camino de hacer la iconografía, si no eres obediente, no funciona. No puedes hacer íconos. Entonces es fundamental la obediencia, estar atentos. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué me dice Dios? ¿Cómo preguntarle a Dios? ¿Cómo experimentar lo que Él te manda a hacer?
es todo en el mismo camino, para gloria de Dios y el bien de los seres humanos. Humildad, oración contemplativa. En las bienaventuranzas, ahí aparece la humildad, porque está la pobreza. Mateo 5:1 y siguientes. Entonces ahí habla de los pobres de espíritu. Alegres los pobres de espíritu. Claro, uno dice, ¿cómo se van a alegrar los pobres? Y sí, nosotros elegimos ser pobres. Y como elegimos ser pobres, entonces tenemos ese camino de la vida consagrada. Vida consagrada, es verdad. Y esa vida consagrada es hermosa porque trae alegría ahí en medio de la pobreza. Como decía San Francisco, mejor tener lo mínimo, porque cuando nosotros tenemos cosas importantes a los demás, vienen y roban, pero si no tenemos nada, no vienen a robar porque no tenemos nada. Ese es el camino de la alegría de la pobreza. Francisco de Asís le decía la esposa. Ahí tenemos el camino maravilloso, la alegría de los pobres de espíritu. Alegres los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son los pequeños, que dice la Biblia, y que dice Jesús, si no os hacéis pequeños como los niños, no entraréis nunca en el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres de espíritu son los que se alegran con el vestido y con la comida. Y eso es lo que tenían también en el Antiguo Testamento. Era así también. Y los que vivían con lo mínimo, Anahuín, así le decían. La oración contemplativa es que nosotros, el alma, que mire a Dios, que se enamore de Dios, que nos enamoremos de Dios y Dios de nosotros. Y ahí Dios está en mí, yo estoy en Dios, y nos da la unión mística entre el alma y Dios. Yo trabajando sobre todo esto, me encantó ver que el cuerpo viene de papá y de mamá, pero el alma viene de papá Dios. Y entonces yo decía, qué cosa impresionante, porque el polvo va al polvo y el alma va a Dios. Pero el polvo de repente son 60, 80 kilos, 70 y se queda acá, y el alma que son nada más ahí 21 gramos, más o menos, se va para arriba volando y vive con Dios, pero todo el tiempo, millones de años, todo el tiempo. Es una cosa impresionante. Así que es muy bueno tomar conciencia de esta realidad. Santa María de Jesús, crucificado, una santa que venía de allá, de la zona de Belén, o por aquellos lados, de Asia Menor, nos habla de la felicidad que nos da la humildad, y así vivimos contentos. La humildad no se molesta con nadie, está feliz. Si te tratan bien o te tratan mal, es secundario. Lo importante es estar feliz. Si te tratan mal es que él tiene problema o ella y te dice barbaridades, pero tú lo tratas bien. Y esto es maravilloso. Esto es lo grande de Santa Teresa de Jesús. Hablaban mal de ella y ella se reía porque decía de Jesús también hablaron mal, y esto todo tiene un valor infinito, y es verdad. Con lo que tiene, así como el gusano se va hundiendo en la tierra para protegerse, impide que lo aplasten. Hace un agujerito ahí, se mete adentro, y aunque pase un tractor por ahí, eso queda vivo. Una maravilla. Es una cosa muy hermosa lo que ocurre en la humildad.
así como el gusano, y el gusano de seda. Teresa también habla del gusano de seda. Entonces, cuando habla del gusano de seda, entonces con mucho esfuerzo va todos esos hilos que tiene alrededor, no es que se los cortan y sale, porque si no, no andaría volando siempre. Pero cuando con mucho esfuerzo los va sacando, los va rompiendo, entonces el gusano empieza a ser mariposa. Y es una maravilla. ¿Cómo es mariposa? ¿Cómo vuela? Qué maravilla el ser humano que vive siempre arrastrado y de un día para otro empieza a volar y a vivir como los ángeles, como Dios quiere. Esto es lo que habla de ella. Como una mariposa, siendo libre, no teniendo nada que te tira para abajo. Una persona feliz, una persona libre. La humildad es el reino del corazón de Dios. La humildad está contenta con cualquier cosa. La humildad lleva siempre a Dios en su corazón. Dios es el que nos da la humildad. Cuando hay verdadera humildad, no nos importa la mirada de los demás. En el cielo hay toda clase de defectos, pero no el orgullo. Los que están orgullosos, superhombres, supermujeres, se quedan por acá. Ellos se van a otro lado. La humildad es un atajo brillante. Alegres los pequeñitos, los pequeños, que en todos sitios hay lugar para ellos. A Dios le gusta mucho la humildad. La humildad de Jesús en Getsemaní es un momento de tristeza, de muerte, es lo que tiene Jesús ahí. Pero ahí experimenta que nos está salvando y eso es grandioso. Es lo que tenemos que tener con la soledad profunda. Cuando tengamos eso, vamos ahí a Getsemaní, vemos lo que pasa y rápido todo lo nuestro de tristeza, de muerte, pasa a la de Jesús y ahí, como Él nos salva de esta manera, nos libera de todo esto para no estar ahí atrapados, porque Jesús, Él en todo el Evangelio tiene alegría, alegría del Evangelio, así le llama el Papa Francisco, y así es. En el momento que dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, ahí está todo. Ahí está todo lo que tenemos que ir trabajando. Humildad. También es amor la humildad. En Lucas 1:14, María dijo entonces, mi alma canta la grandeza del Señor, y mi espíritu se estremece de gozo en Dios mi Salvador, porque Él miró con bondad la humillación, la humildad de su servidora. Vean la maravilla de la oración contemplativa en María. Murió el ego, nace el amor infinito. Este es el camino que tenemos que llevar adelante. Ver cómo lo hizo María, cómo tenemos que hacerlo nosotros, cómo canta el Magnificat, cómo ayuda a los pobres más pobres, y a los ricos los manda vacíos, y a los soberbios los tira para abajo, y a los humildes los eleva. Todo esto es el camino del amor. Muy bien, la humildad de María, de la Virgen María. Santa Teresa de Jesús dice, la humildad no es debilidad, la humildad entra en juego contra cuando se aspira a grandes cosas. La humildad es fundamental, entra en el amor. 1 Corintios 13, 1 y siguientes. Aunque hable todas las lenguas de hombres y ángeles, si no tengo humildad, amor, no sirve para nada, soy como una campana que resuena. Como saben, esto es de San Pablo, capítulo 13, 1 Corintios. Puedo tener toda la fe, pero si no tengo humildad, amor, no sirve para nada. La humildad, el amor.
es paciente, es afable, no tiene envidia, no se engríe. La humildad, amor, no lleva cuentas del mal. Esta, como saben, es fundamental. Y es fundamental porque aunque me estén diciendo cosas malas, aunque estén hablando mal de mí y me lo vengan diciendo, aunque me estén poniendo piedras en el camino, todo sirve para bien. Todo en la humildad. Todo lo que le hicieron a Jesús sirvió para mejor, 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 y así los santos. Y así nosotros tenemos que aprender a hacerlo. No simpatiza con la injusticia y sí simpatiza con la verdad. Por eso hablamos de Cristo como camino, como verdad, como vida. Si no hay una comunidad viva, no hay nada, no sirve para nada. Por eso tenemos que tener en cuenta estas tres cosas fundamentales. San Ignacio de Loyola, en los ejercicios espirituales, pone estas tres partes que hemos visto ya un poquito. Es necesaria para la salud eterna, para alcanzar la santidad, que obedezca a la ley de Dios. Me ayuda, me alivia en todo este camino maravilloso para salir del pecado mortal, como decíamos. Después la humildad me lleva a salir del pecado venial y a estar en la santa indiferencia para no atarse a la riqueza, a la pobreza, a lo que Dios quiera solamente. La humildad aquí me lleva a vivir alabando a Dios y glorificándolo. Y así elijo lo que Dios quiere, la pobreza, como Jesús la eligió. Y así hace lo que Dios quiere. Y todo eso también es muy importante para seguir adelante. En la misa, la palabra de conocimiento. Como estamos hablando a lo largo de toda la misa de santos y santas y personas que han experimentado en la misa grandes cosas y también grandes sanaciones. Hemos puesto ya algunos testimonios. Y acá vamos a seguir un poco más también. En la misa Jesús hace muchos milagros, entre ellos en la consagración, el convertir el pan en el cuerpo de Cristo y en el vino convertirlo en la sangre de Cristo. En toda la misa. San Alfonso María de Ligorio contaba que había más de 24 milagros en la consagración, en el momento en que el vino pasa a ser la sangre de Cristo y el pan pasa a ser el cuerpo de Cristo. Solamente ahí, pero la cantidad de milagros continuamente que hay en toda la misa, desde el principio hasta el final, se llevan a cabo muchos milagros y Jesús los hace con su infinito amor. Oración contemplativa, contemplar la Eucaristía, contemplarlo. La hermana Brisma Kena, cuando un joven sacerdote tenía un cáncer en las cuerdas bucales, le pidió ayuda este sacerdote por teléfono y ella le dijo ahí que puede salir de todo este mal. Cuando celebras la misa cada día, dice, no celebro cada día, solamente el fin de semana, empezá cada día, porque le había dicho 15 días y me dijeron que quedaba sin poder hablar. Y ahora le dice, mira, cada día, haz la misa cada día, celebra la misa cada día. Y empezaba a hacer cada día. Y cuando pasa por ahí,
dile a Jesús que si sanó a la mujer, a esa mujer que tenía hemorragia, también a él lo podía sanar. Y ahí va a experimentar esta pérdida de sangre que con solo tocar el manto ya se sanó. Marcos 5:25. Con solo tocar el vestido, la túnica, también te sana a ti, pero te sana porque te toca la boca y donde están también las cuerdas vocales. El sacerdote tuvo fe, hizo esto, y en la misa, por eso digo, la misa es sanadora y liberadora. Jesús sanó las cuerdas vocales. Cuando este sacerdote, según los médicos le habían dicho que quedaría mudo, aquí no fue así. Dios hacía otra cosa. En varias veces que hombres y mujeres han venido a hablar del problema que tienen en la boca o en otra parte, pero sobre todo en la boca. Y explicando esto, ellos han tenido la fe. Y uno de ellos, Oscar, hablaba de la muerte. Tenía pocos días de vida, ya casi no hablaba. Y sin embargo, al recibir a Jesús, yo le había dicho lo mismo que la hermana Bris McKenna. Si quieres, sales, vete a comulgar, ponte bien, en verdad, saca todo el odio para afuera, todos los pecados para afuera. Y ahí salió de esto y no dejó de hablar. Cuando pasaba por ahí, dejaba ahí a Jesús y ahí experimentaba, mientras estaba ahí, Jesús en esa hostia consagrada, y ahí se sanó y vive y sigue adelante y sigue hablando, y así como él, otra y otro y otros. Cosas maravillosas que esto es muy importante para la misa, Las personas con fe dan testimonio, muchos testimonios, que en la misa han experimentado la salvación, la historia de salvación. Han experimentado la sanación de Jesús, la liberación de Jesús en la iglesia, en la misa, las maravillas que hace Dios con nosotros. Por eso no podemos callar lo que Dios ha hecho con nosotros, las maravillas. Maranatá, ven Señor Jesús, ven Espíritu Santo y danos la alegría cuando Jesús sana y libera. Alégrate. Visualización. Así como Juan Evangelista, que está reclinado sobre el costado de Jesús. Experimentamos el amor infinito de Jesús que entra en nosotros. Después de un tiempo ahí avisamos.
Para salir de la oración, pueden salir los que quieran seguir, que puedan hacerlo de esta visualización.